Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Fórum de Cirujanos Jóvenes, un fórum que va a tratar este año de las pancreatitis agudas, estado actual y casos clínicos. Me acompañan en la mesa el doctor José Manuel Ramia Ángel, jefe de servicio del Hospital General Universitario de Alicante, y como participantes tendremos a las doctoras María Valvanera García Moreno, del Hospital General Universitario de Castellón, Elena Añón Iranzo, Hospital Luis Alcañiz de Xàtiva, la doctora Silvia Servila Micó, del Hospital General Universitario de Alicante, la doctora Cintia Cifré Martínez, del Hospital General Universitario de Valencia, la doctora Mireia Navasquillo Tamari, Hospital Politécnico y Universitario La Fe, y la doctora Génesis Parra-Eslava, del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Bien, vamos a comenzar con una presentación. Si os parece, vamos a empezar, como os decía, con una serie de casos clínicos donde vamos a tratar la patología más frecuente que estamos viendo en los servicios quirúrgicos hoy en día de esta patología. En primer lugar, os voy a presentar un caso. Se trata de un paciente varón de 65 años de edad que acude al servicio de urgencias y la sintomatología por la que acude principalmente es diarrea sin productos patológicos de un día de evolución, vómitos inicialmente alimenticios y después biliosos, no se acompaña de fiebre, tiene un dolor abdominal difuso, pero específicamente refiere una sensación urente epigástrica con irradiación a ambos lados y mala tolerancia a la hidratación oral. Entre los antecedentes que refiere, no refiere alergias conocidas, no refiere hipertensión, aunque luego veremos que esto no es así, no refiere hipertensión, ni diabetes mellitus, ni dislipemias. Es un exfumador, tuvo una cardiopatía isquémica con insuficiencia cardíaca congestiva aguda, función ventricular moderadamente disminuida con una FEP de 40%, enfermedad severa de los dos vasos que ocasionó la implantación de 2 stents farmacoactivos. Toma algo de vino en comidas y cena, menos de 20 gramos al día, aunque fue un ex bebedor importante desde hace algunos años. Y como intervenciones quirúrgicas previas ha tenido exclusivamente una vasectomía. La medicación habitual que toma es esta que veis aquí, el Lacovir, curiosamente un inhibidor de la ECA, aunque dice que no era hipertenso, el Adiro, el antiagregante por su problema cardiovascular, la ortovastatina, también decía que no era dispémico, pero bueno, esto sabéis que es muy frecuente, diazepam, Concor, Eipran y Primperal. Y por último, para presentaros este caso, la exploración física tenía una tensión arterial de 11,6, una temperatura normal, una frecuencia cardíaca de 89 latidos minuto, saturación de oxígeno al 99%, sin oxígeno. El paciente está consciente, orientado, colaborador y euneico. La auscultación cardíaca es normal. La auscultación pulmonar también es normal, con un murmullo vesicular conservado. Y en el abdomen, digamos que es blando, depresible, no hay masas ni megalias y tiene un dolor a la palpación difusa, más acusado en el área epigástrica, con defensa abdominal, no signos de peritonismo y con un Murphy negativo. En las extremidades inferiores no hay edemas, no hay signo de tromboflebitis ni celulitis y los pulsos están conservados. Y en las extremidades superiores también los pulsos conservados y simétricos y sincrónicos con el latido cardíaco. Bien, la primera pregunta que hacemos a los componentes de la mesa es, ante este paciente que llega a urgencias y que vosotros vais a tratar, ¿cómo seguiríais con el proceso de protocolo diagnóstico? Es decir, ¿qué pruebas complementarias solicitaríamos a este paciente? Podéis contestar cualquiera de vosotras. Bueno, pues solicitaríamos una analítica con una bioquímica, un hemograma y una hemostasia, con amilasa y también enzimas de colestasis y bilirrubina. Luego también una radiografía de tórax y abdomen y un electro. Eso vale. Para empezar. Muy bien, pues os voy a decir exactamente lo que se pidió a este paciente, que coincide plenamente con lo que has dicho.
que es en primer lugar la radiografía de tórax. Lo que podéis ver es una radiografía de tórax con un índice cardiotorácico límite, con senos costofrénicos libres, no hay infiltrados parenquimatosos y el botón aórtico es prominente, es decir, no llama especialmente la atención por nada en especial. El electrocardiograma que has pedido muestra un ritmo sinusal a 65 con un eje a -30, un QRS de menos de 120 con escasa progresión de la onda R, presencias de onda Q por necrosis septal seguramente antigua y no hay desliberaciones del segmento ST con ondas C negativas en precordiales en la V1 y en la V4 que tampoco llaman especialmente la atención. Y en cuanto a la analítica, digamos que de toda la analítica que se solicitó y que has pedido, he destacado en rojo, perdón, lo que me ha parecido más importante de señalar, ¿no? Una leucocitosis de 25.000, con una neutrofilia de casi el 90% y bueno, el tipo de protonvina un poco alargado, lógicamente, por la medicación que toma. En cuanto a la bioquímica, destaca sobre todo, bueno, los iones están normales, la bilirrubina normal, las CK y la ALT también, y destaca la glucosa algo elevada y sobre todo una lipasa de 4.697 y una proteína C reactiva de 4,63. Bien, esas son las 3 pruebas complementarias que has pedido hasta ahora. Y con estos resultados, la pregunta que os hago es, ¿qué diagnóstico de sospecha tenéis en este momento? Una pancreatitis aguda. Lo más frecuente es que efectivamente se trate de una pancreatitis aguda y la pregunta que os hago a continuación es, ¿con qué entidades habría que hacer un diagnóstico diferencial? Buenas, por el tipo de dolor con una isquemia y bueno, por una colecistitis aguda. ¿Alguna cosa más? Ahora mismo, si me quiere ayudar alguna compañera. Aunque el cuadro clínico no orienta a ello porque el paciente, bueno, creo que sí que tenía vómitos, perdón. También habría que descartar una obstrucción, que no hemos sabido, bueno, no tenemos resultado de la radiografía de abdomen. De acuerdo. R5, sí. Vamos a ver, en principio, como sabéis, las pancreatitis agudas pueden simular otros muchos cuadros y habría que diferenciarla de bastantes de ellos, pero fundamentalmente con estos que... ¿Qué hace? Willy Wonka. Cuando algún hijo o algún niño con nosotros. Es una mesa de fórum de cirujanos jóvenes. Y muy... ¿Eres un Oompa Loompa? ¡Guau! Ya sé de qué te voy a disfrazar para carnaval. De Oompa Loompa. Bueno, como decía, se puede hacer un diagnóstico diferencial con pacientes con que ¿Te normalmente... puedes disfrazar de Oompa Loompa? Con pacientes con ¿Y coledoculitis, de Charlie? con angitis, aunque en este paciente no tenemos fiebre, es posible descartarlo en la medida de lo posible a estas alturas del proceso. Colecistitis también hay que descartarlas, pero en este caso también os decía, tampoco tiene fiebre y el dolor principalmente era epigástrico y no hay ni hipocondrio derecho. La perforación de víscera hueca que habéis comentado podría debutar, aunque normalmente debuta con un dolor mucho más intenso que este y con un cuadro también más llamativo, la obstrucción intestinal y a veces la isquemia mesentérica que puede debutar también con un cuadro muy parecido. Bien, con este paciente, en este momento, ¿solicitaríais alguna prueba complementaria más? Una ecografía, en principio. Bien, la ecografía puede ser importante en este caso, aunque con una lipasa de 4.600 prácticamente el diagnóstico lo tenéis asegurado, pero efectivamente la ecografía resulta interesante. En este caso, la ecografía llama la atención porque no se aprecia colelitiasis. La mayoría de las pancreatitis agudas que vemos en los servicios quirúrgicos son por colelitiasis, en este caso no fue así, y se ven colecciones libres en el espacio subhepático y en el flanco lateral derecho. En principio, aunque no se ve muy bien el páncreas, la diagnostican una pancreatitis simple y también demuestran un aumento del tamaño prostático propio de la edad. Bien, según estos signos y síntomas que os he comentado y la ecografía que veis ahora, en este momento, el primer día de contacto con el paciente, ¿qué grado de severidad tendría?
¿O os parece que tendría este paciente? A mí me parece que tendría un grado de severidad de momento leve. No tiene ningún fallo orgánico. Exacto. Sí. Coincido. Muy bien. Efectivamente, el grado de severidad sabéis que se divide en 3, leve, moderada y severa, y en este caso pues se sitúa entre leve y moderada en el momento actual. Es un paciente que no tiene fallo orgánico y si lo tuviese menos de 48 horas, que todavía no han pasado, seguiría siendo leve o moderada, y sí puede aparecer alguna complicación local como la cantidad de la colección líquida esta que hemos hablado, pero en principio no parece de una extrema gravedad. ¿Alguna prueba más complementaria pediríamos? De momento no. Yo no. No, de momento no. De momento no. Perfecto. No. Perfecto. ¿Qué es lo que haríais con este paciente? Ingresarlo y, bueno, pautarle tratamiento con fluidoterapia, 3-4 litros al día, aunque en él, como tiene problemas cardíacos, sí que habría que tener más cuidado con los fluidos. No sé, no pasarse. Vale. Y analgesia. Ahora, la pregunta iba dirigida porque en casi todas las pancreatitis se suele pedir un TAC abdominal de estudio, aunque se conoce y se sabe perfectamente que ese TAC no debería pedirse al principio, en el primer contacto con el paciente, sino aproximadamente a los 3 o 4 días, si el paciente está evolucionando bien, porque es cuando puede haber aparecido complicaciones como la necrosis. Hasta entonces es muy raro que aparezcan, salvo que el paciente tenga signos clínicos malos. Este paciente efectivamente se ingresa en el hospital y se trata, como ahora comentaremos, y se le pide al cabo de esos 3 días un TAC abdominal. En el TAC abdominal lo que veis es una pancreatitis aguda edematosa intersticial con una colección líquida en el área peripancreática y retrogástrica y no hay signos de necrosis y no hay colelitiasis, como ya sabíamos por la ecografía. Bien, se trata pues de un paciente que hemos ingresado con una pancreatitis, digamos, leve, moderada. No se ven colelitiasis, el paciente está clínicamente bastante bien. ¿Qué tratamiento inicial instauraríamos? Pues sobre todo Fluidos. analgesia, fluidoterapia, tratamiento de soporte para tenerlo estable. De antibióticos en principio no. De acuerdo en todo. Sí, efectivamente la fluidoterapia, que tiene su interés más importante en los 2 primeros días por las pérdidas de líquido en el tercer espacio que estos pacientes pueden tener. Los analgésicos, que en este paciente no necesitó una analgesia muy profunda, simplemente con antiinflamatorios no esteroideos fue bien, aunque en algunas ocasiones los pacientes con más gravedad requieren morfina o fentanilo, ¿no? En cuanto a la nutrición, sabéis que tradicionalmente los cirujanos hemos sido muy conservadores en esto, pero se sabe que los pacientes con pancreatitis aguda leve se puede comenzar la nutrición oral siempre que los pacientes no tengan vómitos o estos se puedan controlar bien. Y efectivamente, como habéis dicho hasta a alguna de vosotras, porque no os puedo ver, los antibióticos no estarían indicados en este momento porque no hay ningún signo de gravedad ni de infección todavía, si es que la hubiese después, ¿no? Bien, este paciente concreto fue dado de alta al 6º día de ingreso con una ingesta normal y asintomático. Evolucionó correctamente. Sin embargo, 6 meses después debuta con un dolor abdominal, con náuseas y con vómitos. Entonces, ¿qué podemos sospechar y qué actitud deberíamos tomar? Yo realizaría un TAC abdominal sospechando alguna complicación local, como algún quiste o algún pseudoquiste que esté comprimiendo alguna asa intestinal. O alguna sí. Muy bien, parece que os hayas enseñado las diapositivas previamente, pero no ha sido así, ¿de acuerdo? Efectivamente, a este paciente se le hizo un TAC abdominal, que es el que veis aquí, y en este TAC lo que se ve obviamente es un hallazgo compatible con un pseudoquiste, una imagen de unos 15 centímetros de diámetro, bien encapsulada, con un líquido por su extensión, sin aparición de tabiques ni de componente sólido. El resto de los hallazgos no son interesantes, salvo un aumento de la próstata que luego en el futuro sí podrá tener interés o sí tendrá evolución, pero que en este caso no importa. Es decir, este paciente es un paciente que al cabo de esos 6 meses aparece con un pseudoquiste pancreático de 15 centímetros de diámetro. Bien, sabéis que los pseudoquistes es una de las
complicaciones locales posibles de la pancreatitis aguda. Antes de las 4 semanas aparecen las colecciones agudas peripancreáticas y las necrosis agudas, y a partir de las 4 semanas ya se pueden formar pseudoquistes y necrosis encapsuladas o los quality of necrosis, aparte de las complicaciones sistémicas y vasculares que estas pancreatitis pueden tener. Bien, ¿cómo trataríamos a este paciente, a este pseudoquiste de 15 centímetros? Bueno, en primer lugar, hay que tratarlo, y en segundo lugar, ¿cómo lo haríamos? A ver, yo creo que en este caso sí que hay que tratarlo porque es un pseudoquiste sintomático, está dándole un cuadro de oclusión y puesto que está en contacto con el estómago, se podría hacer un drenaje transgástrico por vía endoscópica, por ejemplo. ¿Alguien haría otro tipo de tratamiento? No, yo estoy completamente de acuerdo con la compañera. Sí, también, Sí, de acuerdo. también. De acuerdo. Sabéis que existen las 3 posibilidades de drenaje. El drenaje percutáneo se utilizaba antiguamente mucho, hoy en día tiene menos interés y solamente se utiliza prácticamente en los casos de afectación clínica importante que va a requerir desbridamiento pancreático, y se trata de un abordaje temporal para mejorar las condiciones de sepsis de estos pacientes y poder abordarlo después bien con un tratamiento endoscópico o con un tratamiento de cirugía laparoscópica, o en caso de ser más importante con un desbridamiento de cirugía abierta. El drenaje quirúrgico prácticamente está descartado hoy en día para estos casos, y lo que haríamos es un drenaje endoscópico. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Efectivamente, este pseudoquiste se hizo por ecoendoscopia, un drenaje mediante una prótesis hot access de 10x10. Sabéis que hay otra, la 15x15, pero con 10x10 eso fue suficiente. Se colocó este tipo de dilatador autoexpandible, y al cabo de unos meses, al cabo de unas semanas, aparece esta imagen, que es un control de TAC de cómo había evolucionado. Va evolucionando correctamente, muy el tamaño del pseudoquiste, a veces quedan componentes inflamatorios alrededor difíciles de medir, pero este paciente evolucionó correctamente y al cabo de unas semanas pudo retirarse esa prótesis y el paciente fue dado de alta. Al cabo de los años ha tenido un carcinoma de próstata por el problema del aumento de la próstata y de esas lesiones ilíacas que he puesto en el TAC, pero no he comentado que padeció. Pero desde el punto de vista de pancreatitis está muy bien. Digamos que como conclusiones de este caso, que habéis sabido perfectamente diagnosticar y tratar, la pancreatitis aguda intersticial sabéis que es muy frecuente, el 85% de todas las pancreatitis son de este tipo. La evolución en general suele ser satisfactoria, aunque no hemos de olvidarnos que a veces hay complicaciones inmediatas y complicaciones posteriores que debemos tratar. El tratamiento quirúrgico, que antiguamente era muy frecuente, hoy en día cada vez lo es menos necesario para poder solucionar estos pacientes, y desde luego siempre tenemos que tratar mediante un equipo multidisciplinar donde estaremos involucrados tanto los cirujanos como los digestivos, los intensivistas, los radiólogos intervencionistas, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien por este primer caso. Vamos a seguir ahora con el segundo y le doy la palabra al doctor José Manuel Ramia. Pues muchas gracias, profesor Company. Agradecer a la Sociedad Valenciana de Cirugía la invitación para moderar esta mesa y, aparte de eso, pues la verdad es un placer estar con gente joven y, como se ve, muy bien formada, además, en ese sentido. Quiero compartir mi presentación, si me dejan. Gracias. A ver. Bueno, se me ha ocurrido que para hacer no estar cruzándonos palabras y tal, si os parece bien, como yo he preparado 3 casos, si os parece bien, el primero lo hace Valvanera y Elena, el segundo que lo hagan Silvia y Cintia, y el tercero Mireia y Génesis. Y os voy preguntando un poquito como de forma más arreglada. ¿Se ve la presentación bien? Sí, correcto. Sí. Sí. Bueno, un poco, ¿por qué estamos hablando de pancreatitis aguda? Hay muchísimos temas quirúrgicos. Yo siempre que me toca hablar de algo, pues como yo creo que todos nos centramos y lo vemos en PubMed, y si ponemos pancreatitis aguda en PubMed, pues veis que hay 70.000, casi 800 entradas. Yo creo que lo que es impresionante y un poco a veces mareante es que hay 1.209 guías clínicas o guidelines, que yo creo que en ese sentido a veces los médicos nos pegamos tiros en el pie porque ya llega un momento que no sabes cuál mirar.
Y yo creo que también es interesante ver que hay 1.153 ensayos clínicos aleatorizados, es decir, es un tema muy manido dentro de la literatura médica y yo creo que a veces excesivamente trabajado, que lleva a veces hasta problemas. Yo creo que hay 2 artículos, el de arriba no sé por qué sale, el de arriba es el típico del 2010 del New England Journal of Medicine, del Step-Up Approach. Luego, pues la modificación que ha sido la clasificación de pancreatitis aguda de Atlanta en el 2012, publicado en el 13 en GAT, y las guías clínicas de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, que yo creo que es un poco los que más utilizamos los cirujanos y que yo creo que deberíamos intentar seguir esa línea de trabajo. Una serie de preguntas que os quería hacer a las 6 ponentes es, primero, ¿dónde se ingresan las pancreatitis agudas en vuestro servicio? Valvanera, ¿dónde se ingresan? Pues depende, si es de etiología biliar, ingresan a cargo de cirugía y si no, en medicina digestiva. Muy bien, ¿y Elena? Nosotros igual, si es de origen biliar, ingresan a nuestro cargo y si no, ingresan a cargo de interna medicina digestiva. De acuerdo, Silvia. Ingresan directamente a cargo de medicina digestiva. De acuerdo, Cintia. Igual que las primeras, si es biliar en cirugía y si es de otra etiología en medicina digestiva. De acuerdo, Mireia. Nosotros coincidimos con las pones en medicina digestiva, las que no sean litiásicas, las demás las ingresamos nosotros. ¿Y Génesis? En mi caso es como Silvia, e ingresan en general todas en medicina digestiva. Bueno, yo creo que esto ya es un dato, como veis, no hay homogeneidad. Yo cuando hice la residencia era como lo de litiásicas en cirugía y no litiásicas en medicina, pero bueno, yo creo que también depende mucho de la potencia del servicio digestivo y de, bueno, de las, muchas veces de las normas de los hospitales. Y luego, ¿tomáis parte en las decisiones o solo sois consultados cuando creen que los digestólogos, si está ingresada en digestivo, necesitan vuestra actuación? Es decir, ¿las decisiones son una cosa que se toman desde cirugía o solo simplemente en plan consultor? Otra ronda. Empezamos, Valvanera. A ver, si está ingresado a cargo de medicina digestiva, pues sí que es consulta, sí que nos consulta. Si no, si está a nuestro cargo, sí que las tomamos nosotros y si tenemos algo que consultar con ellos, pues también lo consultamos. Bueno, yo creo que voy a hacer cambio porque me parece más fácil, te pregunto a ti todo. ¿Y tenéis un protocolo de actuación consensuado, escrito, una guía interna dentro del hospital o no? Sí que tenemos. ¿Y si hay que hacer una cirugía de pancreatitis aguda grave, la hace el equipo HPV o la guardia al que le toque sin más? Claro, si es urgente, que es alguna complicación urgente, hemorragia, isquemia, pues la hace el de la guardia. Y si no, pues sí que la hace la unidad de HPV. Muy bien. Elena, cuéntanos en tu hospital. Nada, nuestro hospital es que al ser un hospital comarcal no hay unidad de HPV como tal, entonces nada, lo hace la guardia o si es cirugía programada, pues cirugía programada. ¿Y tenéis un protocolo consensuado o no? No, realmente no. De acuerdo. Silvia. Nosotros somos consultados debido a que ingresan directamente en digestivo. Hay un protocolo, pero no sé si decirte si es consensuado o no, porque sé que lo hizo digestivo. Y la cirugía igual, dependiendo, a veces por el equipo de patubilio y a veces en la guardia. Cintia. En mi hospital, bueno, si pensamos en las pancreatitis, las decisiones, si no tienen ninguna complicación, son nuestras y los digestivos, si necesitan alguna cosa, nos interconsultan. Sí que hay un protocolo de actuación y en principio la cirugía, si es emergente, la hacen los de la guardia, pero si no, el resto suele encargarse el equipo de patobilio. Mireia. En nuestro caso, si se complican a cargo de los de digestivo, nos hacen interconsulta. Nosotros, en caso de que se complique, necesitásemos alguna endoscopia también, pero de normal solemos manejarlo nosotros solos. Y protocolos sí que tenemos en el hospital, tanto de ingreso como de manejo. Y en cuanto a la cirugía, si es de forma urgente la guardia y si no se encarga la unidad de patología pancreática. Y Génesis, cuéntanos. Me parece que digestivo sí que tiene su propio protocolo, pero no es un protocolo que se hará con, me parece, no estoy segura de esto, pero creo que no está consensuado con cirugía. Y normalmente nos consultan cuando tienen algún paciente que creen que cirugía tiene que tomar más en el asunto
y cuando es así, pues normalmente lo discutimos en una sesión. Si es algo muy urgente lo hace el equipo de guardia y si no, pues también interfieren los cirujanos que habitualmente llevan hepatobilia pancreática. Bueno, yo creo que en general podemos decir que se parece bastante en todos los hospitales, no es igual, pero bueno, yo creo que es bastante parecido. Bueno, pasamos al caso 1, que es el caso de Valvanera y Elena, ¿de acuerdo? Entonces es un varón de 65 años, exfumador, que toma aspirina, simvastatina y Optobite, que acude a las urgencias del Hospital General Alicante por dolor abdominal de una semana de evolución, localizado en epigastro, mesogastro y hipocondrio derecho, sin otro síntoma más, no tiene otra sintomatología acompañante, y en la exploración pues el Murphy es negativo y tiene dolor abdominal, el que hemos referido. La analítica tiene 796 de amilasa, la bilirrubina total es de 5, las transaminasas están elevadas, 601 y 673, con también la GGT y la fosfatasa alcalina elevada, una PCR prácticamente normal, glucosa de 171 y el resto de parámetros normales. Se le hace una ecografía donde tiene una vesícula litiásica con líquido libre en el espacio hepatorrenal y paracólico derecho, con la vena porta permeable, no dilatación de vía biliar, ni intra ni extrahepática, y el páncreas pues dicen que no lo acaban de ver bien por el gas que tiene el paciente. Ingresa en digestivo, como se hace en nuestro centro, como ha contado Silvia, y presenta en las 48 horas siguientes un empeoramiento clínico. Entonces, Elena y Valvanera, ¿qué le hacemos? ¿Un TAC? ¿La llevamos a quirófano? ¿Le hacemos una CPR o una analítica y que el día siguiente pues lo vean otro? ¿Qué os parece? Un TAC. Es un TAC. Muy bien. Como ya habéis comentado previamente, el TAC normalmente al principio solo hay que hacerlo si tienes una duda clínica, pero bueno, primero este paciente hay dos razones para hacerlo. La primera sería que no va bien y luego pues que ya han pasado esas 48-72 horas, que es el momento adecuado de hacer el TAC. En el TAC no os he querido hacer sufrir y os he puesto directamente lo que nos dicen. Veis 3 imágenes, pues se ve un derrame pleural bilateral, se ve una desestructuración de la cabeza pancreática y curiosamente, en vez de irse el líquido hacia lo que sería la celda pancreática, pues en este caso se ha ido a toda la gotiera derecha y envuelve el colon, que no le está sentando nada bien, y hay una leve dilatación de vía biliar. Entonces, también deciden, no sabemos por qué, hacer una colangioresonancia y observan pues, un poco los mismos hallazgos, que tiene una colección peripancreática que se extende al espacio pararrenal derecho y idiopático, la que hemos visto, pero en la colangioresonancia se observa, recordemos que tenía ciclobilirrubina, que estenosa del colédoco y con adición o dilatación superior a la que se aprecia en el TAC. Ante esta situación, tercer día, y esto, CPRE, cirugía, drenaje percutáneo o drenaje endoscópico. ¿Qué os parece? A lo mejor drenaje percutáneo para descomprimir. Podéis hacer una multirespuesta, ¿eh? No es excluyente una y otra, ¿eh? O sea, también os lo digo, para que luego no os quejéis de mí. Yo creo que también drenaje percutáneo. De la colección, sí. Nos llama la atención esa estenosis del colédoco, nos preocupa, con 6 de bilirrubina. También le puedes hacer antes una colangioresonancia. Para valorarlo. Vale, muy bien. Yo creo que habría que hacer las dos cosas y así hicimos nosotros. Yo creo que la CPR era importante, el paciente recordar que estaba peor, más dolor, 5 de bilirrubina, las glucos le subían y tal. Y también estoy de acuerdo en que había que hacerle el drenaje percutáneo, por lo cual no me parece mal lo que habéis contestado. Yo creo que había que hacer las dos cosas. En la CPR hacen la papilotomía, ven barro biliar y material purulento en la vía biliar y ponen una prótesis biliar y pancreática. Esta foto es del paciente, no es que la haya cogido por ahí. Y hay una cierta mejoría clínica y le hacen un nuevo TAC de control, que es este, donde veis que bueno, pues la colección del lado del flanco pues ya se ha puesto en una situación ya un poquito violenta. Veis cómo se ve la prótesis en el TAC en la foto de arriba y hay una colección pues diríamos de 20 centímetros que afecta a todo el flanco derecho. Bueno, ¿qué le hacemos ahora? Le drenamos, le ponemos antibióticos, drenaje endoscópico, necrosectomía por la paratomía, un VAR. ¿Qué os parece? Pues drenaje percutáneo.
Pues lo he puesto fácil, lo he dicho yo. Los copistas del Hospital General de Alicante son buenísimos, pero decían que por la colocación que tenía esta colección, les parecía que tenían que entrar vía duodenal y hacer un agujero al duodeno con un Axios, que lo hacen muchas veces, les daba un acierto, no les acaba de convencer y se decidió porque el drenaje percutáneo, ¿no? Bueno, pues se hizo un drenaje percutáneo, aquí lo veis en el drenaje percutáneo, la cabeza ha sido un poquito desestructurada, pero hay una mejoría franca del drenaje percutáneo, ha mejorado la colección. Incluso le hacen ellos a través del drenaje percutáneo un accesograma y pues eso, la gran colección que afectaba a todo el lado derecho del abdomen, ¿de acuerdo? Vale, el paciente mejora clínicamente con la CPRE y el drenaje percutáneo y también se le hace un TAC de control y bueno, pues como veis hay menos colección, el páncreas está un poquito mejor, el paciente está mejor y os he puesto una flecha, yo soy muy blando, o sea que por eso en vez de fastidiaros, ¿qué os llama la atención en la flecha? ¿Qué creéis que estoy señalando? No pasa nada por no decirlo bien. O sea, ¿qué os parece que he querido señalar con esa flecha que he puesto ahí? Bueno, no os hago sufrir más. Parece que hay una compresión de la porta derecha por los líquidos o las colecciones que tiene la cabeza del páncreas, que ha mejorado bastante. No se ve cambios en el color hepático, es decir, parece que hay afectación a nivel hepático, pero sí que parece que hay un tema de compresión portal. Este es un tema ahora muy debatido, se sabe ahora mismo, yo creo que es un tema que antes no se hablaba nunca, que hasta un 15 a 20% de los pacientes con pancreatitis aguda grave tienen trombosis de la vena porta y esplénica y la verdad es que no se sabe muy bien qué hacer. Y de hecho incluso se habla en alguna guía clínica que debería, digamos, como si aparece la trombosis, afectar a las decisiones y ser más rápidos porque a veces puede desencadenar una situación bastante dramática para los pacientes. Bueno, pues la evolución del paciente ya os he dicho que ha mejorado y a los 30 días está bien y se le da el alta, pero reingresa a los 9 días por un pico de 38,8. La analítica la verdad es que es bastante tontorrona, exceptuando una PCR de 10. Una PCR de 10 es también de 104 dependiendo del hospital. Yo vengo de un hospital que sería 104, no 10. Y se le ponen unos nuevos drenajes percutáneos porque en el TAC se ve que las colecciones no acaban de estar bien drenadas y los radiólogos los prefieren cambiar por unos de mayor tamaño. Pero hay un claro empeoramiento clínico con una situación del paciente con hipotensión y mal estado general. ¿Qué haríais? ¿Cirugía VAR, cirugía por la parotomía o optimizar los drenajes y coger y volver a poner unos más gordos? Yo creo que cirugía. VAR. Sí, porque sí, es que sí, ya no ha mejorado como los drenajes. La cirugía VAR está muy bien y la dicen todos que hay que hacerla, pero hay que saber hacerla. Y luego cuando los pacientes están en una condición muy mala, que estos pacientes a veces se ponen muy malitos, es un poco complicada hacer. Bueno, nosotros, bueno, se decidió cirugía por la parotomía, digo nosotros, yo no estaba cuando fue este paciente yo no estaba en el hospital, pero mis compañeros de la unidad HPV decidieron hacer una laparotomía y se encontraron pues una necrosis completa de la placa iliar con una gran cantidad de líquido y de bris pancreático que llegaba de la placa iliar hasta la fosa ilíaca derecha y una necrosis de la vía biliar. La prótesis biliar que se había puesto se veía perfectamente en medio de ese magma y se le hizo una necrosectomía del hilio hepático hasta la fosa ilíaca derecha, una colecistectomía, una hepático-yeyunostomía, que por cierto veo que está mal escrito, tutorizada con 2 tutores, transmesocólica, Niederrux, y se montaron unos sistemas de drenaje lavado Martí-palanca que se utilizan aquí en el centro. Es bastante infrecuente la necrosis de la vía biliar por una pancreatitis. ¿Por qué creéis que pasó la necrosis de la vía biliar? Tiene que ver con la flecha que os puse antes. La trombosis, ¿no? Probablemente es indemostrable, pero recordar que la vena es una de las zonas de alimentación de la vascularización de la vía biliar y probablemente
tuvo bastante que ver. El paciente tuvo un posoperatorio donde hizo una colección, hubo que drenar una colección en fosa ilíaca derecha, se hizo un control por el tutor externo, que lo veis ahí, que la verdad es que no se ve ningún tipo de fuga, fue alta hospitalaria, reingresó por la colección esta en fosa ilíaca derecha, que hubo que ponerle un nuevo drenaje percutáneo y finalmente fue alta. Se le hizo un TAC de control y curiosamente, recordar, veis que no tenía alteración de la perfusión en el momento, digamos, más malo, pero luego posteriormente en los controles sí que tenía una cierta alteración de la perfusión sin repercusión ni clínica ni analítica. Y como os he comentado, pues veis ahí que en el 2017 ya se ha hecho un riesgo de predicción de la trombosis portal en pacientes con pancreatitis aguda utilizando las redes neurales. Y yo creo que es un tema a tener en cuenta y que no hay que olvidar y que todos los cirujanos tenemos que tener en la cabeza, que es una complicación grave y que tenemos que pensar en ella. Pues muchísimas gracias a las dos y os diré que tiene muchísimo mérito porque esto de enfrentarse así a cuerpo descubierto a un caso que no sabéis me parece realmente muy importante que lo hagáis y que me parece que no todo el mundo se animaría y lo habéis hecho fenomenal. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Pues paso con Silvia y con Cintia, por el caso 2, ¿de acuerdo? Muy bien, pues es un hombre de 58 años con alergia a la penicilina y la cefalosporina, que es hipertenso, con hipercolesterolemia y un índice de masa corporal de 28. Este paciente no es de Guadalajara, del hospital anterior, que tenía tabaquismo, consumo de alcohol y tuvo una pancreatitis aguda no complicada alcohólica en 2011 y desde entonces dejó de beber. Y que acude a urgencias por dolor abdominal, localizado en epigastrio, irradiado en ambos hipocondrios, fuerte en intensidad, continuo, que apareció progresivamente, fue implantándose, que el paciente no cuenta ni que por comer, ni que por otra razón ni le mejore, ni por posiciones se le agrave, ni ninguna cosa parecida. No tiene peritonismo, tiene una saturación de 98, 110-70 de tensión y 58 latidos minuto. La analítica tiene 23.300 leucos, una amilasa de 2033 y una PCR de 3 en un sitio que la 3 es lo que diríais vosotros 0,36 en algunos hospitales. Se hace una placa de tórax y de abdomen que no tiene ningún hallazgo llamativo y una eco abdominal donde ven caulelitiasis y el páncreas no es valorable. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Esta pregunta es fácil, porque solo que penséis en la mesa ya tiene bastante contestado. Una colecistitis, una pancreatitis, una isquemia mesentérica o una perforación extrapilórica. Una pancreatitis. Bien, yo creo que esta era bastante clara, pero como ha explicado perfectamente el profesor Compañ, cuando os llamen en urgencia, especialmente aquellos que veis a las pancreatitis agudas biliares, tenéis que tener en la cabeza que aparte de la amilasa se eleva por otras razones, porque a veces nos empeñamos en un diagnóstico y somos un poco complicados de quitárnoslo de la cabeza, pero bueno, en ese sentido yo creo que esto no había mucha duda. Bueno, pues una pancreatitis aguda moderada severa con un rango al ingreso de 2 puntos y un índice de severidad de 9, como ya ha explicado también antes el profesor Compañ, la clasificación es bastante seguida mundialmente. ¿Y qué manejo hacéis con este paciente? ¿Qué haríais con él? ¿Lo ingresáis? ¿Lo mandáis a casa? ¿Alta hospitalaria? ¿Cirugía urgente? ¿Ingreso en la UCI? ¿Qué hacéis con él? En principio, un ingreso hospitalario. Porque muy bien. Entonces, de momento, yo ingresaría al hospital. Yo me acuerdo que hace muchos años la gente de Belviche intentó hacer un protocolo de intentar no ingresar a las pancreatitis muy leves y aquello pues no acabó de ir bien y tal, pero este es un paciente ya mayor con una pancreatitis aguda moderada con muchos puntos de la clasificación y tienes que ingresarlo. Muy bien, sigamos. Perdón. Yo creo que como tampoco vamos a insistir, pero bueno, ya hemos hablado un poquito del tema de dieta de absoluta, enteral, parenteral. Yo creo que ese tema ya todo el mundo, si podemos utilizar la ruta enteral después del mínimo tiempo en absoluta, yo creo que lo hacemos todo. Yo creo que hay un tema de mucho debate, que los cirujanos no estamos muy puestos en este tema, que es cómo es la sueroterapia, lo que se llama normal, de alto volumen, el uso sistemático de Ringer. Creo que estas cosas se nos escapan un poco y no estamos muy especializados y los que lleváis
sistemáticamente las pancreatitis agudas deberíais intentar estar como muy bien formado en esto. Y la pregunta, ¿se le ponen antibióticos a este paciente o no? De inicio no. Muy bien. Y si se le tuvieran que poner, que de inicio ya hemos dicho que no, ¿cuál es la primera elección así de antibiótico? Pues algún antibiótico de sobre todo gram negativos, anaerobios y quinolonas o... La mayoría de ensayos clínicos van por los tiros por el imipenem y el meropenem, sobre todo es lo que hay más bibliografía, ¿no? Pero bueno, este paciente no era subsidiario de ponérselo, era simplemente por un poco remarcarlo. Bueno, no tengo la foto, ya os he dicho que este es del centro donde trabajaba yo antes, pero os cuento el TAC, se hace un TAC a las 72 horas, hay una ausencia de realce de la mayor parte del parénquima pancreático, a excepción de cola y proceso uncinado en relación con necrosis. Hay aumento de la densidad y la trabeculación de la grasa peripancreática en relación con cambios inflamatorios y una colección de 7 por 3 por 4. En el centro donde yo trabajaba yo, las pancreatitis agudas ingresaban en digestivo todas. Bueno, pues el paciente hace una mejoría analítica progresiva, mejoría clínica también y se le da la alta hospitalaria, pero reingresa a las 4 semanas bastante malito, una cetoacidosis diabética y un nuevo episodio de pancreatitis aguda. Y se le hace este TAC. Contarme qué os parece que tiene este TAC. Pues una colección con aire con gas dentro que nos tiene que hacer sospechar de que tiene una infección y por eso puede verse descompensada a nivel glucémico. Estoy de acuerdo. Una colección que parece infectada. Luego hay un tipo de pancreatitis que yo creo que además en las guías dicen que no se utilice ese término, pero yo creo que los cirujanos lo seguimos entendiendo muy bien, que son las pancreatitis enfisematosas, que son aquellas producidas por microorganismos productores de gas que tienen una mortalidad terrorífica. No parece eso, vamos, pero simplemente que os acordéis que si hay gas, las dos causas puede ser o que esté instrumentalizada de alguna manera el paciente o que esté infectada o que tenga una productora de gas. Y esa flecha roja en esas cosas blancas de ahí que hay por detrás, ¿os da alguna idea o nos llama la atención o no? ¿Os parece que la colección es totalmente heterogénea, homogénea o cómo la llamaríais esta colección? Parece heterogénea, pero está, bueno, es una colección que ya parece estar encapsulada y puede ser calcificaciones por el tiempo de evolución, vaya. O puede ser sangrado. Podría ser, pero no, hombre, tendríamos que, para haceros esa pregunta, teneros puesto el TAC entero y no lo he hecho, o sea que no os voy a hacer esa pregunta. Entonces, bueno, con el TAC con una única imagen, ¿qué os parece esto? ¿Un pseudoquiste de páncreas complicado, una pancreatitis aguda necrotizante, una Well-Off o una colección pancreática aguda? Esto es la clasificación de GAT de 2013 que define una serie de cosas. Entonces, tenéis que pensar dos cosas. Uno, que os doy la pista, que han pasado más de 4 semanas y el ordenador me ha hecho una puñeta y me ha salido la que es la buena. Ahora lo sabéis ya lo que es. Pues aquí había dos datos clave. Uno, que eran más de 4 semanas y la no homogeneidad. Hay una expresión que dicen que la Well-Off así en castizo es que es una colección con tropezones, ¿no? Pues esos eran los tropezones los que quería marcar con la flecha, ¿no? Está sacado del artículo de GAT del 2013 y es lo que define, y acordaros, pues eso, que las colecciones necróticas agudas y las peripancreáticas son de menos de 4 semanas y que los pseudoquistes y las Well-Off son de más de 4 semanas y la diferencia sería que el pseudoquiste es homogéneo y la Well-Off es heterogénea, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el manejo inicial de una Well-Off? Y ahora esperaré que no se me ponga en rojo para eso. Cirugía abierta, cirugía mínimamente invasiva, drenaje percutáneo o drenaje endoscópico, entendiendo como mínimamente invasiva un BART. En este paciente, como parecía que la colección era retrogástrica, se podría optar por un drenaje endoscópico. Yo estoy de acuerdo también con un drenaje endoscópico. Pues mira, lo he puesto por una razón para que veáis que esto es importante. Yo en el centro que tenía, la gente que es de digestivo tenía una formación en econdoscopia limitada, estaban aprendiendo y ellos se encontraban muy cómodos. Y bueno, pues esto es lo de eso que dicen en los artículos en inglés, lo del expertise local,
pues nosotros optamos por drenaje percutáneo porque en ese sentido era más fácil para nosotros hacer un drenaje percutáneo, pero probablemente es un paciente perfecto para un drenaje endoscópico, ¿de acuerdo? O sea que totalmente de acuerdo. Se hizo el drenaje percutáneo, que lo veis aquí. Estas cosas que me está haciendo no sé por qué las hace, pero quedan muy monas. Y bueno, pues pusimos el drenaje percutáneo. El paciente no fue bien, o sea, mejoró, pero no se solucionaba el problema. Y tuvimos que ir a un drenaje endoscópico que nos lo hicieron en otro centro, concretamente en el Ramón y Cajal. Fueron una vez, se le puso un Axios, como ha contado el profesor Compañ, y se hizo una necrosectomía endoscópica y a los 15 días aproximadamente, que eran 12, se hizo una segunda. Y ellos en el Ramón y Cajal, que tienen una amplísima experiencia en necrosectomía, no estaban contentos y dijeron que ellos no podían hacer nada más y que no estaba siendo, no solucionaba el problema, y el paciente no acababa de ir bien. Y ante esa situación, ¿qué hacemos? Cirugía. Operar. ¿Y qué le hacemos? Laparotomía, cirugía transgástrica, un VAR. ¿Qué creéis que es lo más indicado? En función de la experiencia de cada... A ver, os Lo habéis menos cruzado, invasivo. Silvia. ¿Qué? Siempre intentar lo menos invasivo para el paciente si se sabe hacer la técnica. Muy bien. ¿Y qué decías, Cintia? ¿Tú decías lo mismo, más o menos, o no? Sí, que en función de la experiencia de cada centro. ¿Hacen en vuestro centro VAR? En mi centro no. No. Muy bien. Bueno, voy a intentar, bueno, estos son un poco los artículos de los grupos holandeses donde han comparado un poco todas estas cosas y que básicamente pues demuestran que es el VAR. Y esto es una cosa de mi residente que, como veis, de ser lo de la música, es una cosa impresionante, pero vamos, a ver si lo consigo quitar. Bueno, pues no lo consigo quitar y es horrible la música, o sea que no os la voy a poner, pero bueno, era un VAR que, bueno, le hicimos un VAR y aquello se solucionó fácilmente y, bueno, la verdad es que fue bien. Y yo creo que el VAR tiene dos problemas, uno que es técnicamente no es fácil y luego que no se puede hacer colecistectomía al mismo tiempo y se ha demostrado que en estos pacientes, si no les quitas la vesícula, pues pueden tener durante el tiempo de espera la colecistectomía una serie de problemas. Y bueno, le quería preguntar al profesor Compañ, el caso 3 es muy cortito, si en estos 10 minutos lo hago o paramos. Sí, no, tenemos tiempo hasta las 8 menos cuarto. Vale, pues entonces el siguiente caso le tocan a Mireia y a Génesis. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada. Bueno, gracias a Cintia y a Silvia, que no me había despedido de ellas. A ver, os cuento, este es un paciente más sencillo, pero yo creo que es importante y tal. Y que yo creo que también al final, pues yo creo que me gustaría un poco que debatiéramos un poco lo que pensáis en general. Es un varón de 30 años que tiene como antecedente personal asma y que refiere dolores abdominales en epigastrio irradiado a ambos hipocondrios, especialmente el derecho, y que acude a urgencias por dolor abdominal en cinturón, náuseas y vómitos, sin ictericia, con tensión normal, un poco taquicárdico y afebril, abdomen blando, doloroso en epigastrio y con un MURCI negativo, alteración de las transas, alteración de la GGT y la fosfatasa, una bilirrubina levemente elevada, casi 6.000 amilasa, PCR de 0,43, un láctico de 2,3 y el resto de los parámetros de la gasometría, coagulación, hematimetría, etcétera, normales. Se le hace una ecografía, que es una vesícula distendida con microlitiasis múltiple y una discreta, he dicho, pone visualizaciones, dilatación, me equivoqué claramente, de la vía biliar intrahepática, pero muy discreta. Al cuarto ingresa con el diagnóstico de pancreatitis aguda. El cuarto día hay una franca mejoría de los parámetros hepáticos, pero la PCR pasa de 0,43 o 4,3, según el hospital como lo tengáis, a 25,58 o 255. Y el paciente sigue teniendo dolor abdominal, el mismo que tenía o más. Entonces, la primera pregunta para las dos es que ¿qué hacemos? Si nada,
y una analítica al día siguiente, dieta absoluta si no la tenía, TAC abdominal, una interconsulta cirugía, como en el MIR todas las anteriores. ¿Qué os parece? TAC abdominal, dieta absoluta. ¿No os gusta lo de nada y analítica para el día siguiente? No parece bien. Bueno, pues el paciente se dejó en dieta absoluta porque había empezado a tolerar, aunque le dolía, y por supuesto no se parecía buena idea. Nos consultaron a nosotros, pero bueno, le hicieron un TAC abdominal. El TAC abdominal, el PAX de Alicante ha decidido que no le parecía bien que tomara el TAC, y entonces os lo cuento. Es un aumento de densidad en grasa peripancreática con una colección líquida y colecciones de 25 milímetros entre páncreas y cuerpo gástrico. No hay necrosis pancreática, no hay alteración en el eje venoso-portal, como veis, vuelvo a insistir en este tema, y no hay neumoperitoneo. Y en el digestivo son muy eso de hacerle también la colangioresonancia prácticamente al mismo tiempo y no observan coledocolitiasis y se confirma esa colección de 27 milímetros. Ante esos hallazgos, que tenemos el problema de que ha empeorado la analítica, pero el paciente no está mal, le haríais un drenaje percutáneo, un drenaje endoscópico, antibioterapia y ver evolución clínica, nada. Yo creo que en principio observación, según el estado clínico del paciente. Si... ¿Te preocupa esos 25 de PCR o no te preocupan en especial? O... Sí, sí que me preocupan. Vale. Yo tal vez pondría antibióticos, si ha empezado ya con elevación de reactantes y empeoramiento de dolor abdominal. Ahí yo creo que es el debate, ¿no? O sea, yo creo que de momento yo no haría tampoco nada, pero yo creo que el tema es si antibióticos, ¿no? Yo creo que es ahí un poco... Yo creo que en ese sentido somos todavía... No nos acabamos de creer esto de la no antibioterapia en pancreatitis y tiramos fácil de antibiótico. Bueno, pues se le puso meropenem. Y luego pues ahí tenéis la guía clínica del 19, lo que dice, que básicamente dice que la no infectada no deberían utilizarse porque no hay una clara evidencia y que no han demostrado ni reducir nada, pero bueno, yo creo que seguimos utilizando. Bueno, se le puso meropenem, tuvo una buena evolución clínica y se le dio de alta a los 7 días. Y bueno, ¿ahora qué hacemos con este señor? Colecistectomía laparoscópica en menos de 14 días, colecistectomía laparoscópica con colágeno intraoperatoria en menos de 14 días, Colelab para más de 2 meses, le damos uso de oxicólico por lo que pueda pasar, ninguna de las anteriores. ¿Qué os parece? Yo creo, bueno, en mi opinión, colecistectomía laparoscópica y con angiografía en menos de 14 días. Tienes una colangioresonancia, ¿no te fías de ella? Pero tiene microlitiasis y durante ese tiempo de evolución podría migrar alguna litiasis al colédoco. Bueno. ¿Y tú eres Génesis o Virginia? Yo soy Génesis. ¿Y Virginia qué piensa? Mireia. Mireia, perdón, me equivoco, disculpa. Mireia. Yo no sé si es demasiado pronto como para hacerle una colecistectomía. Sí que es verdad que es un episodio leve, entonces podría plantearse si no. ¿Y si la colección tuviera 8 centímetros, os cambiaría la actitud? Probablemente sí. Porque esto hemos visto que es una colección de chichinabo de 2,7, tontorrona ahí, que bueno, pues vale, bien. Pero ¿y si tuviera 8 centímetros, qué haría? O sea, ¿sería la misma actitud? ¿Sería una actitud diferente? ¿O? Y creo que con Yo tal vez demolaría la cirugía. Exacto. Bueno, pues os digo, le hicimos una colecistectomía laparoscópica, no somos tan puristas, y en vez de a los 14 fue a los 18 días. Vamos a ver, lo que dice en el 2005 la Sociedad Británica de Gastroenterología hizo una guía clínica y dijo que todo paciente con pancreatitis aguda debería intentar irse operado en el hospital si había disponibilidad o hacerla en menos de 14 días. Eso es lo que dice, se dijo nada más en el 2005. Con la lista de espera que hay en España, no sé si hay algún hospital en España que lo cumple, yo creo que no debe haberlo ninguno. Pero bueno, leamos lo que pone la guía actual, la del 2019, dice que bueno, que deberían ser considerados para colecistectomía, ¿vale? Cuando la pancreatitis es leve, como este paciente, y que debería ser como o hecha durante la admisión o en las 2 semanas siguientes, porque si se espera mucho, pues evidentemente existe el riesgo de una repancreatitis. Bueno, pero hay un dato muy clave que, bueno, aunque se ha cortado ahí porque pasaba a la siguiente página, empieza a decirlo que en casos de pancreatitis severa,
con colecciones todavía presentes grandes, pues que en ese caso pues está bien esperar un poquito más. Tal. ¿Cómo tenéis la lista de espera en vuestros centros? ¿Hacéis lo de los 14 días alguien? ¿Vosotras dos lo hacéis o no es factible? No. Hay bastante O sea, lista de espera. Cuando los digestólogos, bueno, si tenéis vosotros tenéis los pacientes ingresados, se van a la lista de espera y se llama cuando se puede, supongo, ¿no? En mi centro, Sí, dime. nada, en mi centro a estos pacientes se les da prioridad 1 y se intenta, y se suele cumplir cuando no hay pandemia, que en menos de un mes se hayan intervenido ya. Yo creo que esto es importante, pero yo lo veo realmente extremadamente complicado con las listas de espera que manejamos, y yo creo que es una cosa que deberíamos ponernos serio y verlo como una urgencia, bueno, evidentemente no oncológica, pero ser un poquito más pesados que somos, y en eso somos poco arreglados. Bueno, pues un poco por finalizar, yo mi mensaje sería que la pancreatitis aguda grave sobre todo es una enfermedad cada vez menos quirúrgica, que los pacientes son complejos y que requieren pues, digestólogos, endoscopistas, sobre todo dentro del digestivo, radiólogos, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante no ceder a las presiones, es decir, muchas veces es opéralo, llévatelo. Yo creo que, bueno, y para eso es importante tener formación. Claro, para contestar el por qué no tienes que operar a uno o tal, pues tienes que saberte estas cosas. Recordar que hoy en día, desde el 2010, el tratamiento escalonado, en lo que se llama Step-Up Approach, es prácticamente obligatorio. Y que cuando la cirugía es necesaria, el VAR es una buena opción, pero bueno, para los que no lo han hecho, a mí personalmente, yo debo ser muy torpe, pero a mí no me parece nada fácil. Y que recordar que en la pancreatitis leve pues deberíamos hacer una colelab precoz. Y paso al presidente de la mesa, al profesor Compañ, para que dirija el tiempo que queda como él crea conveniente. Y muchas gracias a las dos también. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todas. Creo que ha quedado bastante claro que en estos hospitales está bien. No sé si me habéis perdido. He dejado yo de compartir la pantalla para que pudieras estar tú, por si querías decir algo. Es que ahora resulta que no puedo ver. A ver. Aquí, vuelvo a compartir si quieres. Mi vídeo lo veis, no me veis, ¿verdad? No, vemos que pone tu nombre, pero no. Sí. Nosotros a ti te vemos y oímos, ¿eh? Sí, pero yo no veo, yo en el vídeo no lo consigo ver. Bueno, en todo caso, vamos a ver si podemos hablarlo sin problemas. Como os decía, hemos dado un repaso a las principales complicaciones de las pancreatitis agudas y quedan, digamos, algunos flecos por resolver. He estado unos minutos desconectado por problemas con el Zoom, pero voy a hacerles estas preguntas por si acaso no ha quedado claros. Uno es el tema de los pacientes que tienen una pancreatitis de origen biliar con una sospecha de colitiasis. ¿Cuándo está indicado hacer la RCP? Si tiene una colangitis, debería realizarse en el momento que se diagnostica al mismo ingreso, la CPRE. Perfecto. Tiene que quedar claro que las RCPs no suponen una mayor mortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda, sino todo lo contrario. Mejoran el paciente que tiene una colangitis, que ya de por sí esto podría ser un importante problema. El tema de la colicistectomía precoz, ya lo ha comentado el doctor Ramia perfectamente, es algo que en los servicios quirúrgicos, a pesar de que las guías digan lo que digan, es muy difícil que a las 3 o 4 semanas podamos intervenir. Y no quiero pensar, después de la pandemia del COVID, cómo va a ser esto todavía, porque tendremos una lista de espera enorme, tanto en patología benigna como incluso en patología maligna, ¿no? Una pregunta que también quiero haceros es, en el caso que exista la probabilidad alta de tener que operar a un paciente, por como vais viendo que va evolucionando, ¿cuándo creéis vosotros que es el mejor momento para operar? Imaginaros, por ejemplo, que estáis en un paciente en la segunda o tercera semana de la evolución de una pancreatitis y vais viendo que no va evolucionando bien. ¿Creéis que hay que operarlo inmediatamente? ¿Creéis que hay que esperar un poco a que disminuyan los signos inflamatorios? Lo ideal sería esperar a que pasaran 4 semanas. Sí, 4 semanas. Intentarlo, por lo menos. A que se estabilice el paciente y todo. Un poco.
Perfecto. Si se consigue poder esperar, efectivamente el paciente va a tener menos distrés respiratorio, va a tener menos problemas sistémicos, menos componente inflamatorio también en los mesos y en el reto peritoneo, y en el caso de que se trate de una necrosis encapsulada o en un pseudoquiste, pues la pared estará más madura y por lo tanto sea más seguro. Otra pregunta, en el caso de los drenajes endoscópicos, es que si pensáis que se pueden hacer varios drenajes endoscópicos o no. Sí, se pueden hacer varios, hay que hacer varios, no funciona solo con uno. Ir aumentando el grosor progresivamente e intentar optimizar los drenajes. Perfecto. Esto lo digo porque sabéis que en el tema de las pancreatitis siempre ha habido un grado, digamos, de discusión, o de diálogo, si queréis llamar, pero de discusión entre todos los servicios implicados, ¿no? Entre los digestivos, los cirujanos y los intensivistas. Unos tienen mucha prisa por operar y otros tenemos muy poca por operar. Y el paciente está en medio y tenemos que decidir cuándo es el momento más adecuado. Y en este sentido va la siguiente pregunta. Es, ante pacientes que tenéis la sospecha de que tenga una infección, ¿el tratamiento es directamente punción o desviridamiento o drenaje, o podéis planificar o plantear un tratamiento antibiótico en primer lugar y según cómo evolucione en hacer un tratamiento más agresivo a posteriori? Sí, sí, Primero primero... antibióticos, después. Sí. Vale, o sea que también sois, digamos, conservadores, conservadores. A pesar de ser cirujanos, somos conservadores, porque sabemos lo que supone. No se ha hablado sobre las laparotomías antiguas, donde se reintervenía al paciente varias veces y se dejaba los abdómenes abiertos. No sé si tenéis experiencia alguna de esto o si pensáis que está indicado en algún momento hoy en día. Yo no he visto ninguna. Yo tampoco. Pues sí vi un caso que fue por un síndrome compartimental agudo abdominal. Efectivamente, hace algunos años se pusieron de moda las cremalleras y uno de los casos posibles era en las pancreatitis aguda. Sin embargo, el grado de problemas que ha supuesto estas laparotomías abiertas ha sido enorme, con mucha morbilidad, casi el 80% de morbilidad y con muchas evisceraciones y eventuaciones a largo plazo. Y uno de los temas principales era el daño que se ocasionaba al colon, principalmente cuando se hacía este tipo de intervenciones. Y hoy prácticamente yo creo que están muy abandonadas. Cada vez tendemos a intervenciones menos agresivas. Y por último, la última pregunta que voy a haceros es, que creo que tampoco lo hemos hablado en ese periodo que me he desconectado, es ¿qué hacemos cuando hay la sospecha de una disrupción del conducto pancreático? ¿Esto va a evolucionar hacia un pseudoquiste o hacia fístulas pancreáticas internas o externas? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Se puede hacer una CPRE para colocar un stent. Si es una disrupción corta, se puede colocar un stent. Bien, ¿alguna otra opinión? Se puede hacer una prueba de imagen y en nuestro centro los radiólogos intervencionistas la verdad que son bastante habilidosos y alguna vez han tutorizado ellos por intervencionismo también. Bien, en general, como habéis contestado, se haría una prueba de imagen, una colange o una RCP para ver si existe esta posible disrupción del conducto pancreático. En el caso de que pudiese colocarse un stent sería lo ideal, e incluso hay un tratamiento de drenajes de los pseudoquistes, no por la vía transgástrica que hemos comentado, sino por la vía transpapilar, que también tiene sus indicaciones, sobre todo si el pseudoquiste tiene comunicación con el conducto biliar principal. En los casos de que la disrupción sea mayor y sea larga, normalmente es muy difícil poder colocar estos stents o que sean el tratamiento definitivo, y al final vamos a tener que abocarnos hacia una pancreatectomía distal la mayoría de las veces. Bueno, yo creo que esta mesa ha quedado muy bien, que habéis contestado especialmente actualizadas y muy bien. Y creo que José Manuel también querrá despedirse de vosotros, como voy a hacer yo ahora mismo para cerrar esta mesa. Pues nada, ha sido un placer. Yo, nada, vamos, sobresaliente a todas, estáis perfectamente capacitadas y un placer haber estado con vosotros, y espero que a la audiencia los casos que hayan parecido interesantes. He intentado que fueran como un poco diferentes los tres, porque a veces por no repetirnos, y que hayamos cubierto todas los tipos de pancreatitis que solemos ver. Y bueno, pues mi agradecimiento a la Sociedad Valenciana de Cirugía y un abrazo a todos. Y que os cuidéis, que la cosa está regular.
Muy bien, muchas gracias José Manuel y muchas gracias a vosotras por participar y dejamos la mesa redonda. También debería decir que ahora tocaría un aplauso, aunque sea un aplauso virtual, y como no podemos oír los micrófonos de todos, me permito darlo yo a vosotras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego.